Primera de Reyes, 21, 1 al 21, qué pena con ustedes. Listo. La viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor entero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Esto es palabra de Dios.
Bueno, dice Salmo 5 del 1 al 8. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Palabra de Dios. Buenos días. Vamos a leer Gálatas 2, 15 a 21. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley de Moisés, sino únicamente por creer en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para ser librados de culpa por medio de esta fe y no por hacer lo que manda la ley. Porque nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Ahora bien, si buscando ser librados de culpa por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque debido a la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si uno pudiera quedar libre de culpa por obedecer a la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Vamos a leer Lucas 7, 36 y el capítulo 8, versículo 3. Hasta el 3. Bueno, la palabra del Señor dice así: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa de fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este profeta supiera, conociera quién y qué clase de mujer es la que toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo:
pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que están juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, no entiendo aquí, intendente de Herodes, Susana y otros muchos que ayudaban con sus bienes. Es palabra de Dios. Muy buenos días. La palabra compromiso se deriva del término latino compromisum y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído. También es una promesa o también es una declaración de principios. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir, que vive, planifica, reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, sus propios cambios. Hoy día esa palabra es casi que una palabra exótica, parece una cosa del pasado, porque los compromisos se basan en los ideales y los ideales como que se han perdido. En mi época era una generación que vivía en base a los ideales, queríamos cambiar el mundo, vivir por el amor, la igualdad social. Hoy en día como que todos esos ideales los han cambiado el mercado se ha encargado de ponerle a las personas qué es lo que deben pensar y qué es lo que deben anhelar. Entonces hoy en día el compromiso es simplemente algo que casi ya no existe. Si yo no tengo un ideal, ¿a qué me comprometo? La injusticia de Acab y de Jezabel contra Nabot lo hace sentir a uno incómodo en este pasaje, porque son muy malos. O sea, una persona, Acab era un rey que era realmente débil al lado de una mujer que era perversa, Jezabel, ambiciosa, y que tenían el poder y lo utilizaban como querían. Cuando él fue advertido del castigo que le venía encima por la actuación que tenía, el pasaje después sigue y dice que él se arrepintió y que él realmente tuvo un arrepentimiento profundo y el Señor le perdonó. Pero él dijo, te perdono a ti, pero a tu generación
no la perdonaré. En el Salmo, el profeta muestra un anhelo de justicia, por lo que el poeta cae al suelo en la oración, mirando hacia el templo de Dios, y el poeta busca un camino hacia Dios. Quien reconoce a Dios, él reconoce que Dios es una fuente de amor, pero también tiene en su mente que Dios es un Dios de justicia, que castiga al malo y que es bueno con el bueno, ¿cierto? Y que premia al bueno. Y la clave para Pablo en la epístola es que si somos capaces de anunciar a Cristo crucificado y reconocer una nueva vida a causa de la obra de Cristo, entonces es que somos justificados por la fe. Justificados por la fe. Pablo se da cuenta de que la gracia de Dios por medio de Cristo no está vinculada a ningún grupo específico, como pensaban que eran solo para los judíos, sino que también estaba para cualquiera que creyera en Jesucristo. Así que la división que había entre gentiles, o sea, gentiles son los que no eran judíos, y los judíos, ya empezó a desaparecer, y Cristo ya fue para todas las naciones. De hecho, Pablo se proclamó como el apóstol hacia los gentiles. Y no son nuestras formas de liturgia, no es nuestra teología, no es nada de eso que es accesorio. Es la gracia de Dios que nos hace salvos y la fe de Jesucristo. Es por gracia. No es una idea difícil de comprender. No es difícil de comprender, pero es difícil de vivir. Es difícil de aceptar la gracia de Dios. Porque estamos acostumbrados que nada es gratis. Pablo comienza a vivir su vida, dice así, desafiando todos los estándares que en ese momento estaban, todo el status quo que había. Y él mismo pasó de perseguidor a ser perseguido. Ahora el Evangelio es una escena simple, es una historia que, digamos, no tiene ningún secreto. Un fariseo invita a Jesús a su casa porque reconoce que él era un hombre sabio. Junto con él ingresa una mujer que se dice que es pecadora. Yo estuve leyendo varios comentarios y en muchos dicen que era una prostituta, pero no encontré una palabra que realmente dijera que era una prostituta. Entonces, pero fíjese que en el ideario sí existe eso. La palabra exacta que utiliza ahí era una pecadora. No sabemos qué clase de pecado. Yo imagino que Lucas utiliza pecadora para que todos nos podamos identificar con ella, ¿no? Todos somos pecadores. Esta mujer comienza a tener gestos de aprecio hacia Jesús, lavando sus pies, derramando un perfume costoso sobre ella. El alabastro era un perfume costoso. El fariseo entonces duda de la capacidad de Jesús de ser profeta, pues deduce que de serlo, él sabría que esa mujer que lo estaba halagando era una mujer pecadora, y para ellos era inconcebible que un judío tuviera contacto con una pecadora. Para un fariseo no, eso era inconcebible totalmente, y por lo tanto él debía rechazarla. A continuación, pues Jesús se dirige a Simón y le cuenta una parábola. Esto lo hace sin que el fariseo haya manifestado lo que estaba pensando en ese momento. La parábola cuenta de dos deudores de diferente cantidad, que fueron ambos perdonados por el acreedor. ¿Cuál amará más a su acreedor?, pregunta Jesús, le pregunta a Simón. El fariseo acierta la respuesta, y Jesús entonces compara la actitud de Simón con la actitud de la mujer. Mientras el fariseo no atendió a muchos detalles, Jesús se acercó a la mujer, la rodeó con cariño y reconocimiento. Y finaliza el texto diciéndole a la mujer de ese capítulo: tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz.
Ahora, los primeros versículos del capítulo 8 son bien interesantes porque narran de la presencia de un grupo de mujeres que acompañan a Jesús en su peregrinar por los pueblos, y se nombra a 3 de ellas, a María Magdalena, Juana y Susa, para luego agregar a otras muchas. Me parece, aunque no es el tema central, digamos, de este pasaje, es importante caer en la cuenta que el pasaje nos muestra claramente la participación de las mujeres en el ministerio. Yo sé que hay muchas congregaciones que tienen problemas con la participación de la mujer dentro del ministerio, inclusive anglicanas hay muchas que tienen. Nosotros no tenemos eso porque vemos con claridad que la palabra nos muestra la participación. Ahora hay que tener en cuenta que en la Palestina la mujer estaba en una situación de inferioridad. De muchas maneras las mujeres eran, por decir así, ciudadanas de segunda clase, no tenían ningún tipo de derecho y seguramente constituían una de las clases marginadas, clases a las que Jesús se sentía atraído. Él se sentía atraído por los que eran rechazados, ¿se acuerda? Por el pordiosero, por el que estaba enfermo. Entonces la mujer, siendo también rechazada en ese contexto, era marginada, y yo creo que eso era lo que a Jesús le llamaba la atención, de ir hacia las mujeres. Acá debemos tener en cuenta varias cosas, ¿no? Entonces, en ese lugar de la mujer en ese tiempo era totalmente accesorio a las necesidades del varón. Tenía asignadas funciones básicas, la mujer atendía la casa, cuidaba un pequeño grupo de ovejitas, ayudaba con pequeños cultivos y criaba hijos. O sea, básicamente esa era su función en la vida social. Si una mujer no tenía hijos, entonces no era nadie, no sirvió para ser mujer y era totalmente marginada. Aunque los evangelios nos cuentan que Jesús eligió solo varones como discípulos suyos, sabemos por este texto que hubo mujeres en el ministerio que no solamente iban detrás de él, sino que lo apoyaban. Dice ahí el versículo que ya estaban de su dinero, en unas dice de su hacienda, o sea, muchas cogieron su herencia que tenían, de pronto pudieron ser viudas y lo pusieron para el ministerio del Señor Jesús. O sea, que no solamente se comprometieron con seguirle a Jesús, sino también con el sostenimiento. Entonces eran mujeres que habían hecho una decisión difícil. Muchas pudieron abandonar sus familias, otras simplemente estaban solas e iban detrás por gratitud. Pero es muy importante entender que había mujeres en el ministerio con Jesús. Ahora, si nosotros damos cuenta, los que narraron los evangelios, los evangelistas, eran judíos varones de esa época. Entonces hay que tener en cuenta que también era difícil para ellos mencionar las mujeres dentro del ministerio del Señor Jesús. Es probable que hayan habido discípulas y muy importantes, y nosotros vemos en hecho que sí hubo discípulas muy importantes, ¿no? Que inclusive ayudaron en la fundación de escuelas. Obviamente dentro de los 12 discípulos para Jesús era difícil tener una mujer, porque Jesús estaba rompiendo esquemas sociales, pero tampoco tenía que ir al extremo porque entonces iba a ser totalmente rechazado. Ahora, lo interesante aquí es entender que aún así en este pequeño pasaje vemos el liderazgo de la mujer, pero realmente este no es el tema central de este pequeño pasaje. Sino que este pasaje pone en evidencia el trato que tiene un fariseo criado en la ley y una mujer pecadora frente a Jesús en una situación específica. Uno era respetado, ¿cierto? Era un sacerdote de la ley. La otra era totalmente
desprestigiaba, tenía dos cosas en contra, que era pecadora y que era mujer. Entonces era totalmente desprestigiada. Pero al finalizar el texto, lo que Jesús quiere resaltar es que ella ha adquirido lo más apreciado y que en medio de su sencillez ella entendió el mensaje de Jesús, que es el perdón de los pecados. De todas maneras, el perdón de los pecados no es un acto mágico, porque también requiere una actitud de parte de nosotros. La mujer reconoció en Jesús aquel que podía perdonar sus pecados, sus faltas, y se acercó a Él y se entregó a adorarle. Jesús le anuncia el perdón, le dice: tus pecados te son perdonados. Pues obviamente eso es escandaloso para los que estaban ahí, ¿no? Oye, ¿y este quién es que está perdonando pecados? Pues era muy bonito las palabras, ¿cierto? Decía palabras muy bonitas, palabras inteligentes y todo, pero ya perdonar pecados es otra cosa, ¿no? Y fuera de eso, perdonar pecados a una pecadora, a una mujer pecadora, eso ya se salía totalmente de la comprensión de aquellos que estaban ahí alrededor de él. O sea que Jesús está rompiendo completamente los esquemas litúrgicos que habían hasta ese momento, porque acuérdese que para que la gente recibiera el perdón de los pecados debían hacer sacrificios en el templo, y la persona misma no hacía el sacrificio, sino que era el sacerdote el que llevaba la sangre del sacrificio allá sobre el propiciatorio. Entonces ahí era cuando eran perdonados sus pecados. El Señor está, digamos así, inaugurando un nuevo ministerio, está inaugurando una nueva forma de relacionarnos con Dios a través de la gracia. El anfitrión, Simón el fariseo, ve el pecado y el perdón como si fuera una hoja de contabilidad. No estoy diciendo nada contra los contadores, pero al igual que el acreedor en la historia de Jesús, él simplemente hace cálculos, ¿no? Entonces él piensa que él tiene poquita deuda, o sea que no necesita mucho perdón, y que en cambio la mujer tiene mucha deuda, entonces necesita mucho perdón. Pero esa mujer, según los ojos de él, no tiene nada para ser perdonada, porque no está dando nada. A cambio, él sí ha dado mucho, ¿cierto? Me imagino que él ayunaba, cumplía con el sabbat, cumplía con la purificación de los ritos de la mesa, o sea, todo lo que hacía un fariseo. La mujer lo único que hace es mostrar un gran amor hacia Jesús por sus acciones, o sea, con acciones que son poco ortodoxas en ese momento. Ha demostrado mucho más amor que Simón. De hecho, Simón había fallado en demostrar los requisitos básicos, ¿no? La mujer le está dando mucho, y Simón, que era el anfitrión, él debía atender al anfitrión que llegaba, al invitado, ¿cierto? Lavándole los pies, dándole el beso de bienvenida. Pero sucede que Simón no, él estaba dando lo mínimo, mientras que nosotros vemos que la mujer estaba dando mucho. Aquí la clave está en que la mujer pone su fe en Jesús y que Jesús le puede perdonar sus pecados, y lo ama antes de ser perdonada. Ella ama a Jesús por la necesidad de ser perdonada, por el reconocimiento de su necesidad de estar en relación con Jesús. Y Simón no ha reconocido su necesidad de ser perdonado, no ha reconocido su necesidad de estar en profunda relación con Jesús. Por lo tanto, es incapaz de reconocer su deuda. Por ello, no se aventura a colocarse a los pies de su anfitrión, ni siquiera a ser muy amable con él como debía ser, así como lo hace la mujer. Aquí la pregunta es: ¿Dios es un Dios
que nos lo tenemos que poner de nuestro lado con nuestras obras y méritos? ¿O Dios es un Dios de amor incondicional y gratitud? O sea, un Dios de gracia. Aquí es interesante porque la imagen que tenemos de Dios determina fundamentalmente nuestra actitud ante la vida. La imagen que tenemos de Dios determina fundamentalmente la actitud ante nuestra vida. Un Dios comprable por nuestras buenas y calculadas acciones, o un Dios que nos ama y que quiere que le amemos simplemente. Nuestro compromiso en la vida está marcado fuertemente por la forma en que yo me relaciono con Dios. La diferencia fundamental entre Simón y la pecadora es precisamente esa forma de relacionarse con Dios, porque este Simón, el hombre tenía fe, por lo tanto él temía a Dios y por lo tanto él se comprometía. La mujer tenía fe, por lo tanto amaba a Dios y por lo tanto se comprometía. Voy a explicarles esto con una ilustración. En la casa tenemos una perrita French Poodle blanca como un copo de nieve y peluda como una ovejita. Se llama Kitty. Cuando yo la llamo para lo que sea, siempre duda en venir hacia mí. Ya sea que le diga, venga para acá mi perrita divina, o ya sea que diga, venga para acá. A veces corre a esconderse para la camita y a veces me hace caso y termina viniendo hacia mí casi que arrastrándose y en una posición de total sumisión. A ver, ¿qué me va a hacer? Pero si es Jimena la que la llama, esa perrita se enloquece, salta, le trae el muñeco, mueve la cola. Es como si dijera, ¡ay, Jimena me habló! Jimena me acarició con la punta del dedito, me acarició con la punta del zapato. O lo que es peor aún, Jimena me regañó. Estoy feliz porque Jimena me regañó. Y siempre hace lo que ella le dice. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. La perrita a mí me teme y me respeta, pero a Jimena la ama. A Jimena la ama. Y así yo veo la relación de Simón y de la mujer pecadora con Dios. Simón respeta a Dios, le teme a Dios, pero la mujer pecadora le ama. En eso sí, las mujeres tienen ventaja, porque las mujeres tienen más facilidad para amar. Más facilidad para amar. Ahora, Simón había sido así enseñado. Dios es un Dios de justicia y premia o castiga según el comportamiento. Y así como Acab y Jezabel fueron anunciados que iban a ser castigados por el profeta y después se arrepintió. El salmista también clamaba justicia, pero también quería que los malos sufrieran su castigo. Es como si yo estuviera trabajando para Dios, ¿sí? Cuando una persona trabaja para alguien, la persona espera su sueldo, ¿cierto? Cuando le dan el sueldo, no dice, ay, gracias, me pagaron el sueldo, qué felicidad. No, porque la persona está recibiendo lo que se ganó. Entonces uno no puede culpar a Simón porque él había sido criado en ese aspecto. Y aquí Dios Jesucristo está prácticamente que enseñando un evangelio donde el relacionamiento con Dios es superior al que Simón había aprendido, porque es una relación de gracia, es una relación de amor. El amor va más allá de mi obligación, ¿cierto? Va más allá de mi obligación. Es como la perrita, viene hacia mí todo porque pues me tiene miedo, pero con Jimena se alegra si la regañe, está contenta, está feliz.
¿cierto? Entonces, era difícil para Simón entender esa nueva forma de relacionamiento que Jesús estaba enseñando. Es que Dios es Padre, Dios no es jefe, Dios es nuestro Padre, no es nuestro jefe, ¿cierto? Porque cuando yo tengo un jefe, yo cumplo con lo que el jefe me pone a hacer. Cuando yo tengo un jefe, cumplo con lo que me toca, y muy raras veces voy más allá de lo que me toca por la misma platica, por el mismo sueldo. Y eso era lo que pasaba con la ley. Pero Jesús está anteponiendo el amor, la fe, el amor, ¿cierto? La fe, el amor y el compromiso. Entonces fíjese que ese compromiso que están haciendo del amor es un compromiso que va más allá de lo que se espera. Va más allá que lo que se espera, porque Dios nos está dando más de lo que nosotros esperamos. Dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces fíjese, fe, temor, compromiso. La mujer, fe, amor, compromiso. Ese amor echó fuera el temor. Entonces mi compromiso va a ser totalmente diferente. Y cuando yo hablo de compromiso no me refiero a las cosas que yo aporto, sino a toda mi vida está comprometida con Dios. Mi cambio, mi comportamiento, mi fe, todo está comprometido por el amor que yo le tengo al Señor. Solamente el amor perdona el pecado. Y en este contexto, para Jesús, el pecado es una acción o una actitud de desamor. Eso es bien importante. No es una actitud de no cumplir una ley o de no cumplir un mandamiento, es una actitud de desamor. Si yo peco es porque de alguna forma no estoy amando. Dice ahí en Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo peco contra alguien, yo no lo estoy amando. Pero si yo amo a ese otro, yo estoy cumpliendo toda la ley. Si no vivimos en amor, o sea, amamos y nos dejamos amar, si no es solamente que yo tenga que amar, sino también dejarme amar. Si yo no vivo en esa situación, no hay perdón. La conversión verdadera y la unión con Dios por la gracia en Cristo y el esfuerzo nuestro de vivir en amor es lo que realmente nos hace ser uno en Cristo. Y el amor no es simplemente un sentimiento, es una actitud permanente de cercanía a Dios, es una actitud permanente de comprensión, de aceptación, de encuentro con los demás. Es la vida total nuestra. El amor regenera y recupera las diferencias, las limitaciones que nosotros mismos tenemos como seres humanos. Podemos fallar en muchas cosas, pero si amamos, el amor cubre todas esas fallas que nosotros tenemos. Nos compromete en el presente y abre un verdadero sentido para nuestra vida hacia el futuro de autoexigencia también y de valor cristiano. Qué buen ejemplo vemos nosotros en estas mujeres que siguieron a Jesús, las que narran en los primeros 3 versículos del capítulo 8, porque creyeron en Él. Dice que una había sido sanada, liberada, ¿cierto?, de demonios, que otra, o sea, ellas están supremamente agradecidas con Dios, porque fueron sanadas, porque fueron perdonadas, lo amaron profundamente y se comprometieron con Él. Una cosa que debemos entender es que Dios no es nuestro jefe, Dios es nuestro Padre.
Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es una relación de amor, una relación de gracia. Relación de gracia. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Los hombres tenemos también la capacidad de amar profundamente. Nosotros amamos profundamente a nuestros hijos. Damos nuestra vida por ellos. Trabajamos para ellos. Estamos todo el tiempo. O sea que no es solamente una cuestión de mujeres, solo que en Dios tenemos esa doble capacidad del amor de la mujer y el amor del hombre puestos ahí en Dios. Pero Dios es Padre, un Padre que ama. Dios quiere de nosotros ese compromiso que nace del amor correspondido. Que nuestro comportamiento y nuestra transformación y nuestro compromiso sean el termómetro con el cual medimos nuestro amor por Cristo. Oremos.